seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a los estudios bíblicos de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el libro de Tesalónicas. Pero antes de eso, les quiero presentar a nuestros panelistas. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo está usted, hermana? Un placer saludarla. Y también a los hermanos, nuevamente ansiosos de compartir con ustedes las lindas experiencias que nos va a dar cuando trae esta lección nueva que vamos a compartir gustosamente con ustedes. Así es que será un placer tenerlos con nosotros y desde ya les agradecemos mucho. Que Dios les bendiga. Bienvenido, hermano a Benedicto. Le damos una cordial bienvenida después de esta corta ausencia, aunque sabemos que fue por algo muy productivo su ausencia. Y aunque lo extrañamos, pero nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Sí, bienvenido. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente estar aquí con ustedes. Recuerden, estuvimos en una gira misionera y fue una gran bendición poder compartir en Centroamérica. De allá hicimos algunos programas, ¿no? Cuente unos minutitos. Pues fue una gran bendición. Saben una cosa, la necesidad grande que hay del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué fue solicitado que fuera allá? Eso justamente, fuimos allá a integrar a conciliar algunos intereses que teníamos de parte del ministerio. En Centroamérica ya tenemos más de 5 años trabajando, a conciliar intereses, a ver la armonía que hay entre los hermanos, y no solo eso, sino también la unidad que el Señor Jesús desea para este tiempo, la unidad en la verdad. Amén. Y eso fue nuestro énfasis, la unidad en la verdad. Porque muchas veces queremos unirnos en otros puntos, pero que no es la verdad. Y esa fue la bendición que tuvimos en Centroamérica. ¿Y el resultado? Bueno, como resultado, muchos grupos, por ejemplo, y me da mucho gusto poderles animar a ustedes también, principalmente en San Salvador, una comunidad muy trabajadora en la palabra de Dios, muchos siervos que ya se cansaron del yugo, porque de una u otra manera a veces hay actos que se convierten en yugos para nuestras vidas y ellos están queriendo liberarse de esos yugos, y gloria a Dios por eso, porque han encontrado una plataforma de evangelización global para poderlo hacer. Así que le damos la bienvenida a ellos también, a aquellos que van a participar. Ya pronto ustedes van a ver, de hecho ya tenemos alguna programación que ya está en vivo. Anteriormente a este programa ya están en vivo, están saliendo en vivo. Y bueno, también ahí estaba nuestra hermana Dina, que hoy la vi en la plataforma. Así que es una gran bendición poder compartir desde Alhambra, California, pues para todo el mundo, y obviamente de nuestros colaboradores en nuestras agencias en diferentes partes del mundo. Gracias, hermano. Y me gustaría, pastor, que nos dirigiera en oración antes de comenzar este programa. Amén. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, Señor, venimos delante de tu presencia. No hay motivación más grande, Señor, que poder exponer tu palabra. Como siervos tuyos, aquí nos disponemos a la impresión de tu Espíritu Santo, que sea quien nos dirija, que nos dé, oh Dios, la dirección que necesitamos para este tiempo. Que en el estudio de estas cartas a los tesalonicenses, que ahí es donde está la verdadera estructura de la iglesia para este tiempo, donde lo más urgente es la santificación. Vemos, oh Dios, que a través del recorrido que vamos a hacer por las Sagradas Escrituras,
podamos, Señor, ser impresionados con el mensaje oportuno del apóstol Pablo. Y no solo eso, sino también la amonestación. Y ante todo, Señor, para implorar la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por estas bendiciones, gracias por tus favores y los pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Y como dije, vamos a comenzar a estudiar el primer libro de Tesalónicas, y me gustaría abrirlo con un marco histórico de ello, un chiquitico. Y se trata de que Pablo había enviado a Timoteo a Tesalónicas y para fortalecer a la iglesia, y Timoteo a su regreso le da un informe bastante favorable a Pablo. Por lo tanto, Pablo se entusiasma tanto de ese buen informe que Timoteo le trae, que decide escribir esta carta a los tesalonicenses. Hermano Sebastián, ¿podría usted explicar un poquito más acerca de este marco histórico de los tesalonicenses? Antes de entrar a explicarle lo que usted me pregunta y todo, debemos de considerar que nuestro trimestre pasado tuvo que ver con la iglesia de los filipenses. Pablo tuvo sus problemas en la iglesia de los filipenses. Pablo se sentía como un evangelista suelto, disponible para predicar el evangelio, mas sin embargo en el capítulo 16 del libro de los Hechos encontramos ahí nosotros que el apóstol quería predicar en cierto lugar y el Espíritu Santo no le daba permiso. Y no le daba permiso hasta que vayamos al versículo 9 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Allí aparece un entrón preparado de parte del Espíritu Santo. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora nosotros podemos ver también en Hechos 16:40 la situación como el apóstol Pablo va saliendo ya de ese lugar, y dice todo: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué los consolaron? Porque los habían maltratado. Todo este trabajo que el apóstol Pablo hizo en la iglesia de los filipenses, hermana, fue tan difícil, fue tan duro, vergonzoso. Es una repugna saber que el mismo pueblo que le debe honores a su Dios es el que más se opone para la evangelización a largo rasgo, como lo vamos a ir viendo en esta nueva lección. Y de hecho podemos entonces ver que como el capítulo 17 versículo 1 entra el apóstol Pablo ya en otro sitio, habiendo partido de la iglesia de Filipos, ¿sí? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Siempre el apóstol, por línea, por descendencia, por tradición, buscaba congregarse y congraciarse con sus paisanos, y que tenían los mismos principios de un pueblo que les había llamado para que fueran luz de las naciones. Y él, que ahora había sido incorporado a la predicación del evangelio a los gentiles, hombre, qué mejor que al entender el cuadro, él quiso compartir con sus colegas, sus paisanos. Ok, entonces, ¿cuál es la historia? Entonces la situación es aquí que hemos de entender nosotros, es que si bien es cierto que hay un mensaje del cual nosotros tenemos que hacer eco, es que el apóstol entra de entrada, y yo no sé por qué o cuál es el plan a veces y todo, de interrumpir el mensaje actualizado que es profecía. Y veamos el versículo 2 de Hechos 17, versículo 2 y 3, y vamos a ver cómo entra Pablo. Mire, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús,
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es el problema de los judíos? Que entre sí y no le daban aceptación a Jesucristo. El Señor Jesús. Y es lo que vamos a ir viendo. Ok, la iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo viaje, pero como viaje misionero. Allí encontró una oposición bastante violenta, como el hermano Sebastián estaba hablando, que él mismo encontró en Filipenses. O sea que tanto en Filipenses como en Tesalónica hubo el mismo problema. Pero sin embargo, habían dos grupos. Hermano, pastor, ¿cómo usted me puede explicar acerca de esos dos problemas que el hermano Pablo juntamente con Timoteo tuvieron tanto en Filipenses como en Tesalónica, o ahora con la historia de los tesalonicenses? Vamos a reforzar un poquito el marco histórico, si usted me permite. En el marco histórico vemos que esta ciudad de Tesalónica es una ciudad que fue fundada en el año 330 a.C. Recuerde usted, en ese entonces Grecia era el que gobernaba el mundo. Sí. Y ahí Casandro, que estaba emparentado con ¿cómo se llamaba? El general mayor, Alejandro Magno, estaba emparentado con Alejandro Magno. Casandro era uno de sus 4 generales. Y obviamente a él le tocó esta parte en Tesalónica, y él organizó prácticamente esta estructura, en este caso civil, política, por la manera en que se estaba en ese momento desarrollando los eventos, y que donde Grecia dominaba todo el mundo. Más sin embargo, me llama la atención por qué y cómo el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo por un encargo, por un ruego. Aquí había una necesidad. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos el marco histórico, ¿qué era lo que dominaba en Grecia? ¿Qué era lo que prevalecía en esa sociedad? Vemos tanta idolatría. De Grecia podemos ver y podemos contar mucho acerca de la gran idolatría. Por eso había alguien fiel haciendo una rogativa para que el apóstol Pablo fuese a predicar a Tesalónica. Y eso quiero poner este marco, porque va a ser el marco por el cual nosotros en este trimestre vamos a estudiar. Los tesalonicenses, para comenzar, mis hermanos, podemos ver aquí no solo gente fiel, siempre vamos a encontrar a grupos fieles, personas sinceras. Y el quien hace esa rogativa a través del Espíritu Santo de Dios era alguien fiel. Mas sin embargo me llama la atención lo siguiente, que siempre hay grupos que se levantan en contra de la verdad, y aquí nos vemos la excepción. Siendo de la misma fe. Y de la misma fe, porque eran judíos, prosélitos, ¿verdad que sí? Entonces ahora, ¿qué sucede cuando ellos mismos se levantan? Y el apóstol Pablo pues fue invitado y fue en este caso introducido por el Espíritu Santo con una rogativa, y él va a dar el mensaje, y vimos bien claramente en qué consistía el mensaje. Ahora, ¿por qué razón? ¿En qué consistía el mensaje? Recuerden ustedes que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Rechazar a Cristo, al Mesías, rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no había cosa más dura para ellos que hablarles de Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando se les hablaba de Cristo, ¿qué pasaba? Había un rechazo total. Ese es el problema, que ofende, se siente incómoda la persona porque en su corazón ha preparado una tesis de rechazar, y el asunto es traer el acto de la estadía de Cristo Jesús, vivificarlo en el pensamiento de ellos y todo, que todavía estaban a tiempo y todo. Es lo que dice el libro de Romanos capítulo 11, versos ahí por el 20 y todo, donde dice que el judío en realidad, después que fue rechazado de parte de Dios, como Cristo les dijera en Mateo 23, 37, les dijo de todo que su casa iba a dejar desierta y todo. Mas sin embargo, ya como nación completa no iba a ser señalada ya como
indicada, sino como personas individuales pueden echar manos de la vida eterna. Por eso Pablo ahora entra a la sinagoga, el que no quisiera ganarnos a todos, pero no es así siempre, ¿verdad? Veamos entonces el versículo 4 del libro de los Hechos 17, y vamos a ver nosotros que el poder de la exposición del mensaje del apóstol Pablo sí tuvo éxito, y ese éxito fue el celo peligroso. Ahí está. Justamente eso es lo que y dice, algunos de ellos creyeron, algunos de ellos, estamos hablando de los judíos de la sinagoga, ¿no? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y ya formaron el grupo pequeño. Y de los griegos piadosos, no solo eran judíos, sino también griegos piadosos en gran número, y mujeres nobles no pocas, dice. O sea, hasta las mujeres tenían problemas en el asunto, ¿no? Pero mire, ¿cuál era el mensaje? Primeramente, el apóstol Pablo se dirige a una comunidad multicultural, primeramente, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, el mensaje que él da no fue, algunos recibieron, aceptaron el mensaje, hubo buena recepción, pero los pocos que quedaron, usted dijo, que se unieron al apóstol Pablo, ya en ese grupo pequeño, y el resultado de esa unión, ¿a dónde llegó? Despertó celos. Y no solo despertó celos, sino también hubo algo interesante, que apelaron ¿a quién? A la autoridad civil, al poder civil. ¿verdad que sí? Mire, nosotros a menudo, y eso quiero decirle a usted, y yo sé, lo analizo y dentro de mis esfuerzos busco y todo, ¿no? Quien crucificó a Cristo Jesús fue el Imperio Romano, no era iglesia. No fue la iglesia. Olvidémonos. Yo no me guío por anuncios, hermana, de que hagan religiosos de todo. No, yo voy a lo que dicen los historiadores, porque los historiadores tienen un fundamento tan sólido en todo que ellos no están por quedar nada de bien con nadie. Ellos dicen la realidad que ellos recopilaron en todo. Y entonces cuando yo veo esto, que el pueblo de Dios es quien tiene la iniciativa y está enviando un mensaje que en vez de testificar para congraciarse en la causa de Dios, es el enemigo. Lo rechazan. Entonces, yo siempre he dicho, y lo he ido siguiendo poco a poco, la iglesia popular, que de un imperio vino a ser iglesia y que predomina y controla casi al máximo a todos los credos y a todos los gobiernos, y también hay una religión, que esa religión es universal del Estado. Y entonces esta iglesia de alguna manera se contagió con este proceder de los judíos, de apelar al poder civil y llevar a cabo sus propósitos. Porque aquí lo vamos a ver en el versículo 5. Mire lo que dice el capítulo 17 de Hechos. Lo que leemos esto me llama la atención, ¿no? Que de una u otra manera el celo despierta a una anarquía. Sí. O sea, una anarquía es apelar a las leyes para poder subyugar a aquellos que de una u otra manera aparentemente se están Es que todo el mundo levantando en contra de quién. Todo el mundo quiere ser dueño de una persona o controlador de la libertad de él. Una libertad que Dios nos ha dado. Vean lo que dice el versículo 5 de Hechos 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Siempre hay alguien que se presta para los asuntos. Hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, dice, procuraban sacarlos al pueblo. Lo mismo que hicieron con Jesús. Lo mismo que hicieron con Jesús. Lo mismo. La misma estrategia prácticamente. Lo mismo, estos son sinvergüenza, Ahora, mandados a ser bien cimentados en un manto religioso. En un manto religioso. Ahora díganme ustedes, y yo creo que vamos a participar en todo esto. Ahora yo voy a ser el interlocutor de nuestra hermana Celia, ¿no? Okay. Hermana Celia, ¿usted cree que en los últimos días, bueno, yo debo de decir lo siguiente? Para comenzar, siempre cuando hay un grupo del lado de la verdad, ¿qué sucede? Se despiertan celos, ¿sí o no? Así es. Hay que partir, hay rivalidades, Sí. y bueno, y hay nombres que no vamos a hablar hoy. Pero hermana Celia, por ejemplo, para comentarle algo,
en los últimos días, en el final de los tiempos, porque la carta a los tesalonicenses precisamente nos habla también de la segunda venida de Cristo, en esa parte final de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga. Dígame usted, ¿se van a levantar opositores en contra de la verdad? Oh, por supuesto, hasta ya se están, ¿cómo se llama? Anunciando, y hay muchos, me han enviado bastantes notas, materiales, videos, donde están diciendo de que ya la promulgación de que todos estamos esperando, ¿verdad? Del domingo. De ya la unión entre el Estado y la iglesia. Entonces ya apelando a la iglesia. Esa estrategia antigua. Entonces ya eso ya es un comienzo en las cuales veremos muy pronto eso que usted está mencionando, en el cual están diciendo también que ya en Perú ya se prohibió todo, que la iglesia adventista ya tiene prohibido predicar y vender y muchas cosas más que se están adelantando también a los hechos. O sea, de que ya la oposición vendrá muy pronto en todo el mundo. En contra de los que tienen la verdad. En contra del pequeño remanente, así es. Hermano Sebastián, mire lo importante, ¿por qué estudiar la carta a los tesalonicenses? Porque aquí están las revelaciones y revelaciones en hechos. O sea, son profecías que tienen doble cumplimiento. Y esta, así como esos judíos profesos en la misma sinagoga, en la misma iglesia. Mira, eso es lo interesante, hermano Sebastián, que en la misma iglesia es donde están los enemigos. Explíqueme usted eso. Pues el conflicto de los siglos dice bien claro, no tenemos mucho que temer de la gente del mundo, sino de enemigos escondidos dentro del seno de la iglesia. Por eso usted cuando ve, yo siempre me gusta ir al maestro, en Lucas 20:20 usted se da cuenta la mágica estrategia que viene desde muy antiguo. Ahí lo dice bien clarito. En la vida de Cristo Jesús así funcionaba, y acechándole enviaron espías que se simulasen adventistas justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder de la autoridad del gobierno civil. Podemos ponerle todas las palabras al versículo. Y no hay que tener un espíritu de miedo. Uno debe de estar de parte de la verdad. La misma palabra de Dios dice: no tengáis miedo en nada, manada pequeña. Amén. Habla lo que yo quiero que habla, y yo me ocuparé de cuidar de tu caso. Así es. Y mire, otra cosa importante que en esto vamos a ver en el cumplimiento del fin del tiempo es la gran apostasía. Y eso es lo que justamente la primera carta a los tesalonicenses nos habla, de la gran apostasía. Y ahí es donde vemos nosotros cuál fue el siguiente paso, pero solo para tener un cuadro más completo. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cuál fue la acción del apóstol Pablo? Y ahí me llama la atención. Él, inmediatamente, dirigido por el Espíritu Santo, el siguiente paso fue ir ¿a dónde? A Berea. Pero allí tuvo que ir a Berea, no es porque él estaba en ese tiempo, su tiempo había caducado para irse, no, sino que es que sus colegas del área le dijeron: te conviene que mejor te vayas, esto se puso demasiado caliente. Veamos lo que dice el versículo 5 en adelante de Hechos 17. Okay. Vamos a leer hasta el 10 para que ustedes se den cuenta de todo. ¿Cómo es que acaba el apóstol teniendo un potencial para exponer la escritura? Miren. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y oigan, ahí dice, son asaltantes, asaltando la casa de Jasón sin permisos, miren, procuraban sacarlo al pueblo. Entonces sigamos el versículo 6. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, que son escandalosos. Miren, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Verso 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Óigame, qué desgracia, qué ridículo.
Pero qué ridículo se ve un cristiano defender a un poder político que no tiene nada que ver con la conducta de un cristiano. Defendiendo la causa de ser, diciendo que hay otro rey, Jesús, a quien a ellos se les había mandado. Te puse pues, dice el libro del profeta Jeremías, también Isaías, te puse pues por luz entre las naciones para que anunciase la venida de Cristo Jesús. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Óigame, O sea, que aquí tuvieron que pagar un bono, tuvieron que pagar abogado, Sí. pero alguien de influencia intervino quizás por ello para que pudieran soltarlo. Versículo 10. Total de que en realidad siempre la obra es defendida por los de algo, por afuera, a veces sí. es defendida la causa de Dios. Porque siempre hay Porque alguien el que traidor cree. está en la casa de la iglesia. Ahí está todo. ¿Y saben qué? A veces lo estamos abonando. Nosotros lo estamos alimentando con diezmos y ofrendas y todo. Se alimenta, se nutre. Y es una cizaña terrible. Y en aquel tiempo le dijeron a Jesús que si arrancaban la cizaña, Jesús les dijo: tenés que aprender a caminar con ellos, amigos. Hermano Sebastián, aquí podemos aprender, hermana Celia, también una gran lección. ¿Cuál es la gran lección? La lección que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a esa iglesia recién instituida. ¿Cuál era la dirección? El mismo apóstol, a veces nosotros somos necios cuando vamos a algún lugar, ¿no? Queremos predicar el evangelio a la fuerza, hay oposición grande y nosotros ahí queremos estar. Pero la lección aquí nos muestra que ante una oposición, recuerde usted aquel evento también de los Hechos, cuando el Señor los manda a predicar y les dice que si no lo reciben, tienen que hacer algo. Es sacudirse los pies y cambien de rumbo. A veces nosotros nos queremos implantar algo a la fuerza. O de esa manera. Entonces, ¿saben algo? Aquí podemos, en esta lección, podemos aprender bastante. Yo creo que por eso estamos desmenuzando bastante, para poder nosotros entender que cuando la obra es de Dios, Dios la prospera, pero bajo su dirección, no bajo mi dirección. Las condiciones de Dios. Y hay otro detalle que quiero hacerles esta pregunta. A pesar de todas esas controversias que se encontró, que se encontró en este viaje, ¿cuál fue la acción que él tomó? ¿Siguió adelante o se atemorizó? ¿O qué? Porque fue grande la oposición que tuvo en me gusta como el apóstol Pablo lo escribe. Dice: damos siempre gracias a Dios. Me gusta. Por todos vosotros. 1:2 en este caso. Haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Miren cómo se reprende al enemigo. Claramente vemos nosotros aquí la acción de gracias, dando gracias a Dios y haciendo oraciones. Miren qué cosa más maravillosa, cómo desarmar al enemigo ante esas situaciones. Así es. Veamos entonces el versículo 10 y lo vamos a leer hasta el 13. ¿Cómo es que viene acabando todo esto? Inmediatamente los hermanos, note ahí, mire, inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez. Hermano, pero también tenemos que recordar que no solamente Pablo estaba sufriendo, sino que también los creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos. Si veamos porque que casi lo sacan del pelo. Exacto. Y mire lo que dice: los nuevos creyentes de Tesalónica que sufrían persecuciones vivían en la presencia de Dios. Su fe, amor y esperanza eran genuinos no solamente delante de los hombres, sino que también a la vista de Dios, el escudriñador de los corazones. Pablo se concentraba en 3 destacadas virtudes que poseían los tesalonicenses, que tenían una gran fe, un amor hacia los demás, hacia sus semejantes,
y la esperanza en Dios. Amén. Me gusta esa parte porque, díganme ustedes, no hay hermanos sinceros en nuestras iglesias, devotos, piadosos, esperando ellos una reforma en la iglesia. Díganme ustedes si estamos equivocados en eso. Por eso la carta que el apóstol Pablo a los tesalonicenses es un mensaje, usted lo dijo, un mensaje, gente de mucha fe, en primer lugar. Segundo, gente piadosa, de un amor fraternal. Y tercero, gente con una gran esperanza. Díganme ustedes, nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo bajo esas condiciones. Amén. No, si es que el inicio del evangelio se cree y se fundamenta con escritos también de que no va a acabar con menos poder que como empezó. Dios va a enviar la lluvia tardía y con una gran potencia. ¿Y qué me dice con la tecnología? Dios va a culminar en un corto tiempo la obra del mensaje del tercer ángel, y es ahí donde va a quedar el pueblo de Dios sellado y otro que va a ser dejado. Ahora que dice eso, hermano, mire lo que dice aquí: Dios había elegido a los creyentes de Tesalónica para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Al cabo, ahora mi pregunta es, al cabo que no es esa misma fe y ese mismo Espíritu, y no es la misma santificación por el mismo Espíritu, que a nosotros también vamos a ser salvos. Amén. Entonces, el apóstol no estaba hablando de la elección final o absoluta de la iglesia entera, como se deduce de sus expresiones posteriores del temor de algunos de ellos pudieran haber sido vencidos por la tentación y el trabajo de Pablo hubiera sido en vano. Dice, en las Escrituras no hay ninguna declaración que apoye la enseñanza de que Dios ha predestinado a algunas personas para la vida eterna, de lo cual se deduciría fácilmente que Dios ha predestinado al resto de la humanidad para la fatídica destrucción eterna. La doctrina bíblica de la elección implica la voluntad de Dios y la del hombre en acción conjunta. Amén. O sea que la voluntad de Dios y nosotros obedeciendo la voluntad de Dios para su hacer. voluntad. Así es, ¿verdad? Tocando un poquito concerniente a lo que Pablo se está encontrando aquí, nosotros vemos que si él tuvo un hermoso contacto con la iglesia de los filipenses, esta iglesia le ha salido buena también. Sí. Es que al buen líder, buenos resultados, miren. Aunque él dice todo que con terribles consecuencias de todo, pero él no dejaba de predicar la palabra. Pero es que también él daba un buen testimonio de sí, daba buen testimonio. Y entonces, y lo que más ha querido, por ejemplo, podemos ver en 1 Timoteo 2:9, en este caso, se cumple lo que dice la palabra de Dios. El enemigo quiere callar la palabra de Dios y especialmente el mensaje. Dice, así mismo que las mujeres, es segunda de Timoteo 2:9, perdón, hermano. De Timoteo 2:9, segunda. En la segunda. Leemos la palabra de Dios 2:9, dice, por tanto, todo lo soporto, ¿no? En el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Me encanta eso. Ese es el intento del diablo todo el tiempo, hasta quemado la Biblia, hasta la ha quemado, y piensa privar a todo mundo de libertad. Ese es el plan del diablo. Pero como nosotros ya sabemos que todo lo que el diablo intenta, Dios le da vuelta en un así y se lo cambia al revés de todo. La palabra de Dios no está presa. No está presa. Ahora, miren algo bien interesante, tomando en cuenta el curso de acción del apóstol Pablo. Primeramente, él tiene un llamado a ir a Tesalónica. Ahora, inmediatamente viene y encuentra, según él, porque imagínese, hermano, cuando usted le manda una carta muy enfática donde hay necesidad del evangelio, queremos conocer sus verdades, y cuando usted se presenta a la exposición, porque eso lo podemos ver, él se presenta y se con de nuevo explicando en la sinagoga la palabra de Dios, ahora él encuentra la oposición. La pregunta es, ¿cómo se encontró? ¿Cuál era el estado emocional del apóstol Pablo cuando lo invitan y de pronto hay una gran oposición? Ajá, bueno, el Hijo de Dios debe estar preparado de que
de que de sorpresa, de que a la vuelta de la esquina aún sus mismos colegas lo pueden traicionar. El hecho de que el Señor Jesús dice que cuando el Señor Jesús fue entregado, toditos lo abandonaron. ¿Hubo uno que estuvo con él? No, ninguno. Entonces, ese énfasis, el apóstol Pablo dice todo: sed imitadores de mí como yo he aprendido a ser de Cristo Jesús. Sí. Y entonces por eso el énfasis de todo cristiano es mirarse en el espejo de la imagen que Cristo es y todo, y ser transformado mediante su ejemplo. La recomendación, siempre poner la vista en Cristo. Esa es la recomendación, porque cuando usted pone su mirada en los hombres, ahí tenemos el problema, ahí fallamos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Exactamente. ¿Qué movimiento es lo que está ocurriendo hoy en día? Hombres, digámoslo así, de relevancia en nuestros medios. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Siguiéndonos. La pregunta es, ¿deberíamos seguir a ese liderazgo? Para nada. Yo debo tener una relación buena con mi Dios, y ustedes también. Olvídense del futuro. Si usted está asustándose con el futuro, usted está deprimido. Viva el presente, sea feliz con su Señor en el presente, y ese problema déjeselo a Dios, que Dios sabe cómo librarlo. Hoy hay un gran, hermana Castro, hay un gran movimiento hoy en día donde están al tanto de las noticias, quieren llevar la noticia al día. Están hablando de 5 semanas, están hablando de 5 meses, están hablando de tiempos específicos. Y permítame decirle algo. A mí me dijo mi esposa: ¿ya viste esta nota que te ha llegado al teléfono y todo? Sí, le dije yo, pero ya en el pasado yo he visto pastores cobardes que se equivocan y nunca piden disculpas cuando se equivocan. Hay que tener coraje. Si yo de aquí me equivoco, yo voy a tener que pedirle disculpas. ¿Por qué? Porque se la merece el pueblo. Pero cuando yo he visto en el pasado que se han equivocado y no quieren pedir disculpas, óigame, yo no puedo seguir a una opinión tan así. Ahora, por eso hoy en día, a través de esos movimientos, vemos nosotros más confusión que nunca. Todo el mundo anda afligido, y anda afligido porque ya la ley dominical, todo el mundo anda en gran aflicción. Sí. Cuando todo el mundo debería hoy estar afligiendo sus almas, teniendo una relación con Cristo, estudiando más las Escrituras y ayudando a otros a entender las Escrituras. Amén. Hermano, Y de hecho, perdón, yo tengo un punto. Gracias, hermano, por darme el tiempo. Ya lo oíste. Y de hecho, tengo un punto. Si al día de hoy por hoy, usted y yo no sabemos defender el punto principal, la piedra de toque, más le vale que ponga su barbilla en remojo, porque por ahí lo van a atacar. También hay otro detalle de que se nos está olvidando recordar, de que Pablo siempre les dijo a sus discípulos, a sus estudiantes, que lo imitaran a él, pero no en la forma de que él fuera humanamente, sino de recordar de que como él siempre obedecía a la palabra del Señor. Siempre él se dirigía él accionaba por medio de la obediencia a Dios. Y eso es lo que Pablo le decía y nos dice a nosotros, que seamos imitadores de Cristo. Y cuando eso sucede es cuando están hablando ellos aquí, de que al ser imitadores de Cristo podemos defender nuestra fe. Sí. Vamos a poder defender todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué muchas personas que entran al Evangelio y salen hablando mal del Evangelio? Sí, porque no estudian las palabras, no estudian las Escrituras. Por eso vemos nosotros la continuidad, hermanos. Tesalónica, y el siguiente paso es Berea. ¿Quiénes eran los bereanos? Ahí hay una gran lección para nosotros. Es un gran contraste. Un gran contraste, porque mientras uno estaban dirigidos por hombres, la iglesia de Berea, por ellos mismos estudiaban lo que el apóstol Pablo estaba relatando. Y requería también que lo investigaran por sí mismo. O sea, escudriñar las Escrituras, esa es la instrucción de Dios, porque en ella nosotros encontraremos la vida eterna, pero también nosotros podemos perdernos. Sí, leamos la última porción de toda esta persecución, porque tenemos que entrar a analizar la casta de todo buen predicador. Veamos lo que dice el versículo 13 de Hechos 17.
Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Note este problema perseguidor. ¿Usted cree que se va a librar? No, digamos lo que dice el versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Pareciera ser que al que más le traían ganas y lo odiaban más era a quién, El apóstol Pablo. al que había sido uno de ellos, el apóstol Pablo. Claro. ¿No se acuerda usted del año 1500? ¿Quién se levantó con las 95 tesis? ¿Cómo Uno de llegó a ellos. ser tan odiado? Martín Lutero. ¿Verdad? Ese hombre llegó a ser odiado, y Dios se encargó de cuidarlo y protegerlo. Por eso dice el dicho del mundo: no hay peor cuña que la del mismo árbol. Mismo árbol, y para que apriete mejor. ¿Verdad que sí? Veamos el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿A dónde fue a parar al fin el apóstol Pablo, pudiéndose haber quedado mayor tiempo en esa iglesia? Pero qué descaro que su mismo pueblo, la misma iglesia, lo corrió. Así que Ahora, hermano, póngase cuidado usted de todo. ¿cuál fue el mensaje que llevaron el hermano Pablo a los tesalonicenses? Porque hemos hablado de cómo se llama, de la cuestión histórica de tesalonicenses y cómo fue toda la controversia que ellos vivieron. Pero, ¿cuál fue el mensaje que el hermano Pablo llevó? Ya lo hemos explicado en el versículo 2 y 3 del capítulo 17. Cristo Jesús era el Cristo que en un tiempo habían estado anunciando por medio de las profecías, y que si Él era el Cristo al cual Pablo servía, bueno, había que aceptarlo, había que creer y seguir la orden divina que ahora Pablo estaba siguiendo, de ayudar a la predicación del Evangelio. Así es que todo esto que hemos visto y se remonta, y hemos encontrado que los hermanos de Berea sí analizaban bíblicamente. Yo no sé, yo fui estudiante de plan básico, y será porque cuando uno viene de una cuna muy baja y todo, uno le pone interés a no dejar materia alguna, porque cierto le cuesta hasta el último centavo para sacar adelante una materia. De hecho, hermana Castro, Pero aquí tomando en cuenta, complementando la pregunta suya, ¿cuál era la carga que el apóstol Pablo se echó en los hombros? Y él mismo lo dice, ¿no? Aquí, bueno, usted lo relató, a Cristo crucificado, ¿no? Como el único remedio, está en la nota 4, ¿no? Como el único remedio para la gran necesidad del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el fundamento de la iglesia y a quién debemos de predicar, porque ahí es donde a veces nos salimos. ¿Por qué se levantó tanta controversia, cuántas contiendas? Porque en ese momento la necesidad del hombre era Cristo crucificado y resucitado. Dos puntos importantes, era la verdad presente para ese entonces. era un evento profético ejemplificado recientemente. Recién estaban saliendo prácticamente de todo esto. Y habían quedado mal. ¿Por qué razón ellos quedaron mal? No entendieron el cumplimiento de las profecías. Los profetas hablaron, o no hablaron los profetas. Además, Los profetas hablaron una y otra vez, pero ¿qué? Ahí viene una gran pregunta, y ese era el punto de predicación del apóstol Pablo. Ellos no entendieron, entre otras cosas, el pueblo de Gran Luz ignoró las escrituras. Mire qué interesante, y eso va a pasar al final del tiempo. El pueblo de la Gran Luz va a ignorar el cumplimiento del tiempo en la segunda venida de Cristo. Entonces quiere decir de que ¿cómo el pueblo de Tesalónica recibió ese mensaje entonces? Bueno, el versículo 4 lo dije bien claro, que hubo un gran fruto.
El 5 también lo Sí, decimos. fruto. Y por esa causa despertó el prim- celo de ellos. Veamos entonces ahora Hasta los que no eran creyentes. En Primera Tesalonicenses. en Primera Tesalonicenses 1:5. vamos a leer ahorita en el versículo 1:1 que dice cuál debe ser el tono del buen predicador. ¿Es que Pablo era malcriado? No lo creo, porque Pablo sí tenía buena conducta para con sus consiervos. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. Consideremos: Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice ahora 1 Corintios 13:13. Si se parece o no se parece. 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tiene un parecido a ese mensaje que él les hace sentir cuando se llega y se aproxima a ellos. Ese es el fundamento de la iglesia. Un predicador con casta se presenta a ellos. A un Cristo crucificado, un Cristo resucitado con una esperanza, con una fe, una esperanza y con una piedad. Sí. Y en 1 Tesalonicenses 1:5 nos dice, bueno, comenzando del 4 nos dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros y amor de vosotros. ¿Qué usted puede decir de eso, hermano, pastor? Primeramente, aquí vemos donde dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La pregunta es, cuando habla de elección, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A quién estamos eligiendo nosotros? ¿Cuál es nuestra elección? Por ejemplo, yo he decidido seguir a Cristo. He decidido ser un discípulo de Cristo. Ante esa situación, como discípulo de Cristo, ¿cuál sería, podría decirse, mi comportamiento? Primeramente, vemos, tal como el apóstol Pablo lo refiere, un discípulo siervo, un discipulado siervo. Eso es lo que había, una entrega hacia ellos, y él mismo lo expresa en sus cartas: yo me he entregado por ustedes, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una entrega. Entonces vemos aquí, lo primero es la elección, ser un discípulo de Cristo. Y como discípulo yo debo de ¿qué? De acatar. Si yo soy, por ejemplo, seguidor de Cristo, como muchos son seguidores de Alá, seguidores de Mahoma, como discípulo yo debo de acatar que todas las disposiciones que mi maestro me está dictando. Esa es mi elección, acatar todas las disposiciones. Yo veo hoy en día, en el mundo cristiano hoy en día, que muchos somos seguidores de Cristo, pero nosotros no hemos hecho una elección. Soy seguidor de Cristo, pero ¿he hecho yo de Cristo mi maestro para ser un discípulo? Es una gran pregunta que yo hago, porque todos somos seguidores de Cristo, pero nosotros no queremos que Cristo sea nuestro maestro. Y usted, cuando un maestro le enseña, usted se acuerda cuando usted estaba en la escuela, el maestro, dígame usted, hasta hoy las lecciones del maestro no han impactado su vida. Yo lo recuerdo con mucho amor y ternura. Amén. Porque fueron unos segundos padres para uno, porque querían ver en uno un una buen persona ciudadano, formada. algo formado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si nosotros tenemos un maestro, debemos de seguir el consejo del maestro, a lo cual, por eso es que viene la persecución, por eso es que vienen los maltratos, vienen los injurios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos fieles al cometido, a la misión que el maestro nos está encomendando. En el versículo 4 de 1 Tesalonicenses, Pablo dice cómo llegó a su iglesia. 1 Tesalonicenses 2:4. Ahí da el aspecto de su personalidad. 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio,
Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Amén. Qué mejor que contestarle esa parte que había preguntado de un hombre que se entrega por una iglesia a la cual Dios le ha encargado con una gran estima. ¿Verdad? Amén. Así es que... Y de hecho ese hombre va a ser martirizado. Va a entrar en el martireo prácticamente. Entre otras cosas, el que es discípulo, siempre el discípulo, hermano Sebastián, va a salir en victoria, va a salir con gloria. No con la gloria de los hombres, pero sí va a salir con una corona inmortal en la segunda venida de Cristo. Y esa era el afán de Pablo siempre, porque en realidad cuando él insistía en su gente, era porque él sabía que al conquistarlos a ellos, al llevarlo a los pies de Cristo, ¿cuántas coronas, cuántas estrellas tendrá su corona? Imagínense, tremendo, ¿verdad? Así es que ahora, ¿cuál fue el efecto de su fe? ¿De qué testificaron otros creyentes en otro lugar con respecto al trabajo que Pablo hacía? Y eso está en 1 Tesalonicenses 1:8. Yo pienso que la respuesta, vamos a leer el versículo 8 y luego leo una respuesta yo. Porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Veamos lo que dice el capítulo 17 del libro de los Hechos y el verso 11 y el 12, y ahí vamos a cerrar esta situación a la pregunta del hermano. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, el 12, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Allá decía no pocas mujeres, ahora hombres aquí. No pocos hermana. O sea que aquí predominamos las mujeres siempre. Pero en este caso ahí van uno a uno. Así que con poder Dios bendice el esfuerzo del apóstol, porque dije que con denuedo había presentado el evangelio. Dice, Pablo está hablando del evangelio que le había sido confiado a él y a sus compañeros, y que ellos proclamaban fielmente. En la sinagoga de Tesalónica, Pablo abrió las escrituras del Antiguo Testamento y predicó de un Mesías que sufriría y moriría por los pecados de la humanidad, pero que sería resucitado de los muertos. Por lo tanto, Jesús era el Cristo. El poder de este evangelio fue demostrado por las muchas vidas que fueron transformadas al ser aceptado. El apóstol empleaba palabras para transmitir el evangelio, pero la manifestación de ese evangelio no terminaba solo en palabras. Estas eran acompañadas con manifestaciones del poder espiritual. Vamos a ver entonces el versículo 9 en del pocas capítulo. palabras, porque ya falta poco. Sí. ¿Qué dice ahí todo? ¿Cómo llegó el apóstol? 1 Tesalonicenses 2:9. Estamos cerrando ya. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando noche y día, para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios? Amén. ¿Qué les parece? Tenemos unos segunditos para agradecerles a los hermanos y desearles lo mejor de este estudio, de las circunstancias que enfrentaron estos hombres. Que Dios les bendiga. Un gran ejemplo, ¿no? Sí. Ok, le damos las gracias por habernos escuchado. Amén. Esperamos que así como nosotros, ustedes también hayan aprendido un poquito más. Y dándole las gracias además y esperando que tengan un hermoso fin de semana, un bendito sábado y hasta la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White.
OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.